Otra vida. Escrito por Akirem. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 7. Otro día en nuestras vidas. Lejos de ahí, la hermosa mansión de la familia Andre en Leywood se encontraba como si el tiempo jamás hubiese pasado. Era la época invernal como cada año y la casa se cubría con un manto blanco. El lago, que se encontraba en la parte trasera de la propiedad, debido a las bajas temperaturas, se congelaba por completo, convirtiéndose en una gran pista de hielo. Unos jóvenes se encontraban jugando en aquella pista de hielo, usando sus patines adecuados para la ocasión. Se seguían uno a otro entre risas y bolas de nieve que se estampaban en la cara y en diferentes partes del cuerpo. De pronto uno de ellos perdió el equilibrio y por la velocidad que llevaba no pudo detenerse estampando su rostro en la nieve acumulada en la orilla. La risa en el rostro de su acompañante desapareció por completo, dando paso a una mueca de preocupación y susto. Sin perder más tiempo corrió para ver si el otro joven se encontraba bien. ¿Qué pasó? ¿Te encuentras bien? El joven de cabellos arena y ojos de miel expresaba su preocupación ante el incidente. No te preocupes, estoy bien, respondía el joven limpiándose la nieve del rostro. Sus enormes ojos azules se abrían al par de sus labios, dejando escapar una alegre carcajada ante el rostro asustado de su primo. Si no es para tanto, solo me estampé en la nieve. Créeme que eso no me matará, decía entre risas y jalando a su acompañante para que cayera él también. Tremendo susto me diste, respondía el joven incorporándose después del jalón por parte del ojiazul. Pensé que te habías mareado de nuevo. Será mejor que volvamos. Si la tía se entera de que te traje y cumplí tu capricho, me matará. Ya sabes que no podemos salir de la casa. Así que será mejor que regresemos antes de que ella vuelva del pueblo. Ya, no exageres. Seguía riendo el rubio. Ya estoy en perfecto estado de salud. Tú, la tía y Albert me cuidan demasiado. Menos mal que ahora puedo descansar de él, ya que se fue una larga temporada y ni siquiera la tía sabe cuándo volverá. Imitando a su primo, se quitaba los patines, reemplazándolos con los zapatos e incorporándose para comenzar a caminar. Ya verás que llegamos con suficiente tiempo antes que la tía. Ojalá, porque si no, esta vez me mata. Además, no he terminado con unos asuntos que me encargó Albert y que son de mucha importancia. Según el telegrama que me envió George, necesito revisar los estados de cuenta de los bancos de Chicago. Al parecer, Neil volvió a las andadas, y con Elisa en la ciudad, lo más seguro es que trate nuevamente de sacar provecho. Solo espero que Albert no tarde demasiado, o que por lo menos me envíe el documento que necesito para liquidar las empresas de los Ligan de nuestros bancos. Así no tendrán manera de meter las manos en donde no deben. El joven rubio permaneció callado unos instantes mientras continuaba su camino rumbo a la mansión. De pronto rompió el pequeño silencio. ¿Sabes, Archie? Realmente te envidio. Su voz fue clara y segura de lo que decía. ¿Me envidias? ¿Por qué? Preguntaba Archie sorprendido de lo que acababa de oír. No me malinterpretes, pero para mí es como si el tiempo no hubiera pasado y aún tuviera 14 años. Ya sabes, desde el accidente yo... Te entiendo, Anthony, respondía con voz melancólica. Sé que debió ser muy difícil para ti despertar y encontrarte con que el tiempo había pasado. Pero créeme, si hubieras tenido que pasar por lo que nosotros pasamos al creerte muerto y... por los sucesos que hemos tenido que vivir, tal vez no me envidiarías. Sé que te refieres al hecho de que yo ya terminé con mi carrera y ahora ayudo a Albert con el manejo de las empresas y que tú apenas comienzas a estudiar. Pero estoy seguro que con tu inteligencia en un par de años estarás a mi lado haciendo frente a los negocios de la familia. El joven trataba de darle ánimos. Ojalá,
porque es realmente aburrido estar siempre encerrado en casa y con lo sobreprotectora que se ha vuelto la tía, no me deja ni respirar. Hizo un gesto gracioso que arrancó la sonrisa al rostro de Archie, que comenzaba a ponerse triste. Pero no solo es por eso, sino porque tú has tenido la suerte de compartir con ella todo el tiempo que yo no estuve. Seguramente se la pasaron de lo lindo cuando los enviaron a estudiar a Inglaterra. Ya me la imagino cruzando de dormitorio a dormitorio para poder charlar con ustedes. Sí, fueron momentos muy lindos, pero también los hubo muy amargos, sobre todo cuando por culpa de Lisa estuvieron a punto de expulsarla del colegio si no hubiera sido por... El chico se detuvo en sus palabras. No sabía si había cometido una indiscreción. Continúa. Si no hubiera sido por Granchester, ¿verdad? Anthony terminaba la frase que Archie no se atrevió a terminar. Es que no sé qué es lo que sientes aún. Yo sé que me has dicho que ya no sientes igual, pero no sé. A veces me da la impresión de que no es así. Pero debes entender que en el corazón no se manda y que ella hizo su elección, aunque ella aún no sabe que tú has vuelto. Ojalá Albert se lo diga. Ahora que va a visitarla, me prometió que pasaría por el internado en que estudia medicina y le contaría todo. Estoy seguro que cuando lo sepa, ella volverá. Lo que no entiendo es por qué Albert no quiere que sepamos dónde está y por qué solo él se comunica con ella. No me parece justo. El reproche estaba presente en la voz del ojiazul. Sí, yo tampoco lo entiendo. Cuando le pregunté, lo único que siempre me dice es que es lo mejor para ella, y ya que teme que Lisa o Neil quieran hacerle algún daño. Y si es por su protección, yo lo acepto. Esos dos son capaces de todo con tal de ir a hacerle la vida difícil, y también creo que es mejor que ella se concentre en sus estudios. Esa carrera que eligió debe ser difícil para ella, pues no hay casi mujeres que se atrevan a desafiar las normas sociales, y ya ves que es muy mal visto que una señorita de sociedad estudie una carrera como esa. Lo sé, pero ella es diferente. Siempre ha sido diferente. La extraño mucho. Terminaba con una sonrisa melancólica. Yo también, pero creo que es lo mejor para ella. Mientras más lejos esté de los Ligan, mejor. Y más ahora que la tía Elroy los tiene tan protegidos y todo porque cree que gracias a ellos te salvaste. No entiendo cómo puede creer en sus patrañas. Yo más bien creo que fueron ellos los que te encerraron en ese lugar y dejaron que siguiéramos creyendo que estabas muerto. Si no hubiera sido por Albert, tal vez todavía te tuvieran durmiendo. Archie dejaba notar su molestia. Y lo malo es que yo ni siquiera me acuerdo qué era lo que me pasaba. Lo último que recuerdo y que me parte el corazón es el escuchar el grito de Candy llamándome entre el llanto. Sus ojos se cristalizaban por las lágrimas, pero reponiéndose, continuó. Desde ahí hasta el día en que desperté no recuerdo nada. Solo que vi a Albert enfrente de mí. Se me hizo muy extraño ya que se parecía a mí, pero mayor, y cuando supe quién era me sorprendí aún más. El resto, pues, ya lo sabemos. Aún no sé cómo fui a dar a ese lugar, ni por qué me tenían ahí. Quizá algún día me entere de la verdad y podamos encontrar a los culpables de todo el dolor que pasaron. Bueno, ya no pensemos en eso. Ya el tiempo se encargará de delatar a los culpables. Por lo pronto será mejor que cuando entremos te vayas a cambiar y yo haré lo mismo. No quiero que la tía se dé cuenta que te saqué de la casa y para qué te cuento la regañada que me da. Los jóvenes entraron a la mansión riendo como niños que acababan de hacer una travesura. Anthony tenía apenas 1 año de haber vuelto a la familia después de su extraña aparición en un hospital muy humilde en las afueras de Chicago, en un pequeño poblado olvidado por el mundo. Desde su reaparición lo cuidaban demasiado, pues según el reporte médico de este lugar, él había estado en coma por varios años, y después que despertó, habían tenido que mantenerlo sedado por su comportamiento desquiciado. Así que la tía y Albert se habían encargado de su rehabilitación y ahora apenas se reincorporaba a la familia. Los Ligan se habían atribuido el encuentro de Anthony como una gran casualidad al hacer una obra de caridad en aquel lugar, y desde entonces se habían vuelto los protegidos de la tía Elroy. Él, al igual que el resto de la familia, no sabían el real motivo de que Candy no se comunicara con ellos. Para algunos era un alivio que ella ya no apareciera en sus vidas, pero para otros era muy lamentable.
Albert había sido discreto con ambas situaciones, pues así como Anthony no había sido aún presentado nuevamente a la sociedad hasta aclarar bien el caso, la desaparición de Candy era algo que deseaba mantener en secreto, queriendo evitar que alguien más la buscara y realmente la hiciera desaparecer para siempre. Así se había visto en la necesidad de mentir y, aprovechando la excusa que Candy le diera de estudiar medicina, había logrado mantener su desaparición al margen de todos. Francia estaba recuperando su belleza. La guerra había destruido demasiado, pero sus habitantes se levantaban de las ruinas y hacían hasta lo imposible porque todo volviera a ser como antes. Era poco el tiempo que llevaba la reconstrucción de la ciudad. Sin embargo, el hermoso y distinguido teatro, propiedad de los Mackenzie, era uno de los pocos edificios que estaba completamente restaurado. Sus propietarios se habían esforzado por terminar las reparaciones en el menor tiempo posible, pues para ellos la función debía continuar. Y así habían tratado de reunir a todos los actores quienes trabajaban para ellos antes de la guerra y que habían tenido que dejar la ciudad por su propia seguridad. Ya tenían casi completo su cuadro actoral, pero no todos habían sido parte del mismo. Había algunos nuevos talentos, como solía llamarlos el señor Mackenzie, entre ellos sus propios hijos, los cuales se encontraban ensayando para la primera de las futuras puestas en escena. Muy bien, muy bien. La señora Mackenzie aplaudía satisfecha después de ver el gran avance de Bella. Felicitaciones, hija. Estuviste magnífica. Estoy segura que en cuanto se reabra el teatro y el público te vea y disfrute tu actuación, te convertirás en la actriz del momento. Mamá, eso me dices tú porque eres mi madre. La chica se apenaba un poco ante la efusividad de su madre. A mí me parece que tu madre está en lo cierto. Marcus se introducía a la conversación. Tienes mucho talento. Puedo decir que eres una de las pocas actrices que ponen tanto sentimiento al actuar, y créeme que yo he actuado con innumerables de ellas, y como tú solo podría mencionar 3. Tu madre, Janae Mackenzie, le tomaba la mano a la dama y caballerosamente posaba un beso en el dorso. Otra de ellas sería Eleanor Baker, la mejor actriz americana, y Karen Clays, otra actriz que conocí en América y que sigue los pasos de la gran Eleanor Baker. Gracias por tus halagos, pero creo que al igual que mi madre, te estás dejando llevar por la amistad que existe entre nosotros. La chica le regalaba una sencilla sonrisa, algo que volvió a mover las sensibles fibras del corazón de Marcus. El chico había vuelto hacía poco tiempo y en cuanto llegó, había escuchado algunos comentarios sobre la nueva adquisición de los Mackenzie. Los demás hablaban muy bien de ella, pero lo que más llamó su curiosidad era lo que decían sobre su belleza. Cuando se dirigió a las oficinas del teatro para hablar con el señor Mackenzie sobre su regreso, la había visto ahí. El mismo Frank se la presentaba como su hija. Se había quedado boquiabierto. Era la mujer más bella que él se hubiera podido imaginar. Su atrayente sonrisa y sus bellos ojos verdes no tenían igual en ninguna mujer, además de sus hermosos rizos de oro que caían un poco más abajo de la cintura, una silueta envidiada por la misma Afrodita y un rostro tan perfecto que dudaba que existiera un pintor capaz de plasmarlo en alguno de sus lienzos. Desde ese momento se ofreció para ayudarla cuando entre la plática se enteró que ella se preparaba para ser actriz, bajo las enseñanzas de la mejor maestra, la señora Mackenzie. Y así había iniciado a ensayar a su lado. Él sabía que Bella le ofrecía solo su amistad, pero en él había surgido un algo hasta entonces desconocido, que lo hacía desear estar todo el tiempo al lado de la hermosa joven, pero ella había sido muy clara al decirle que agradecía su amistad y que deseaba que ésta siguiera así por mucho tiempo, pues si todo salía como estaba planeado, serían pareja en el escenario y era mejor dejar claras las cosas antes de que se dieran los malos entendidos. Ahora ella lucía un aspecto diferente a cuando la conoció, pero su belleza, lejos de opacarse, resaltaba aún más. El contraste del pelo negro y lacio con su piel blanca era simplemente tentador, y sus ojos ahora oscuros por aquellos contactos, invento de su hermano, el cerebrito, la hacían ver más atractiva. Ella había avanzado muchísimo. La actuación se le daba naturalmente y, según palabras de su propio padre, pronto estarían listos para su primera función.
En el barco que cruzaba el océano, los días no se habían detenido. La semana que llevaban a bordo había resultado muy fructífera. Terry y Albert habían vuelto a afianzar su amistad como en los viejos tiempos. Ahora que todo había quedado claro entre ellos, se habían enfocado más en estudiar los lugares a los que irían en cuanto tocaran tierra. Sabían que eso les tomaría tiempo, pero ninguno tenía el deseo de regresar con las manos vacías, así que se habían olvidado de otros temas y se habían enfocado en su común objetivo, encontrar a Candy. Faltaban solo unos cuantos días para arribar a Londres, donde iniciarían su búsqueda. El gran día había llegado. Por fin Bella subiría a un escenario después de su preparación. Al fin el teatro de los Mackenzie abriría nuevamente sus puertas. La primera puesta en escena después de 5 años de una desalmada guerra, los esfuerzos por sobrevivir habían valido la pena. Los sufrimientos pasados ahora quedaban en el olvido. Al fin sus vidas volvían a tomar rumbo. Se habían llevado a cabo la promoción adecuada y por ser la primera noche los señores Mackenzie, reconocidos por su alma noble, habían acordado con todo el cuadro de actores que sería una función gratis, recordando que la mayoría de la población francesa ahora estaba pasando por tiempo de recuperación. Sin embargo, a las familias de alta sociedad se les había enviado una invitación especial donde se les agradecía por una contribución voluntaria para ayudar a la clase social más afectada por la devastación de la etapa bélica. La ciudad necesitaba volver a disfrutar momentos agradables como una noche de teatro, y siendo los Mackenzie los primeros en brindar una puesta en escena, tuvieron teatro lleno. Todas las áreas del teatro habían sido remodeladas y redecoradas, así que había suficiente capacidad para todos los que desearan asistir. Por demás está mencionar la gran felicidad de los propietarios del teatro. No solo volvían a su apasionado trabajo, sino que ahora además presentaban a su hija como la actriz principal de su compañía, una dicha que les inundaba el corazón. Bella, por su parte, se encontraba muy nerviosa en su camerino. Había ensayado hasta el cansancio y con la ayuda de Marcus había perfeccionado su personaje. Sin embargo, desde que recordaba, no había estado ante tanta gente, y eso la ponía algo tensa. El saberse ante las miradas de cientos de personas la cohibía un poco. «¿Cómo estás, preciosa?» Marcus abría la puerta del camerino de Bella con su acostumbrado saludo. «Un poco nerviosa. Nunca había visto tanta gente». Le sonreía viéndolo a través del espejo donde se daba los últimos toques. «No te preocupes. Los nervios son solo al principio. Pero en cuanto pongas tu pie sobre el escenario y comiences a vivir dentro de ese magnífico sueño, te olvidarás de todo y de todos. Ya lo verás». Sonreía sin dejar de verla a los ojos. Eso espero. La verdad es que en los últimos ensayos así me sentí, como dentro de un sueño. Todo se transforma, las luces, la escenografía, y con el vestuario es como transportarse a otro mundo. Estamos de acuerdo. Un último consejo. Para que los nervios no te traicionen, cuando veas de frente al público, mira solo sobre sus cabezas y no a sus rostros. Así no te pondrás nerviosa con sus miradas. Sonreía amablemente y se despedía con la mano, mientras se encaminaba hacia la salida del camerino. «Gracias, Marcus. Eres un gran amigo». Bella se sentía un poco más tranquila. Seguiría el consejo de Marcus. Además sentía en su corazón que algo en su vida anterior la ligaba al teatro. Aún no sabía por qué tenía aquella sensación mezcla de nostalgia, tristeza y alegría, pero había decidido no seguirse atormentando por saber de su pasado. Viviría todos los días siempre viendo hacia adelante sin ver hacia atrás, viendo lo que la vida le ofrecía cada día, sin tratar de forzar a su mente para que recuperara lo perdido. Pronto se escuchó el grito de última llamada. Bella y todos los actores salían rumbo al escenario. Pronto comenzaría su nueva carrera, su nuevo principio, su nueva vida. En el castillo Granchester, un lugar muy bello y distinguido, 3 hombres conversaban e intercambiaban resultados de sus días en Londres. «Buenas noches», saludaba el duque entrando al gran estudio y acercándose a los presentes. «Buenas noches, Richard». Albert se había familiarizado tanto con el hombre que se trataban con confianza. «¿Qué tal, padre?». Terry saludaba sin despegar los ojos de los documentos en sus manos.
Buenas noches, duque de Granchester. George continuaba con los formalismos a pesar de que Albert siempre lo presentaba como su hermano mayor. ¿Qué tal los avances? El duque también estaba interesado en encontrar a su futura nuera. No muy bien. Parece que tus agentes no son tan eficientes como presumiste. El reproche de Terry mostraba su evidente molestia por aún no obtener resultados. Había pasado un par de semanas desde que habían tocado tierra. Terry, por supuesto, ofreció que en lugar de vivir en un hotel, se alojaran en el castillo perteneciente a su padre, además de que el duque podría brindarles ayuda para que su misión fuera más rápida. La relación con su padre había mejorado mucho desde que él y su madre habían vuelto a ser una pareja. Vamos, Terry, que Roma no se hizo en un día. Además, ya sabíamos de antemano que sería difícil. La aparente calma de Albert hacía que Terry se sintiera más molesto. Recuerda que no sabemos qué tanto haya cambiado en estos años. Además, la foto, por más actualizada, sigue siendo de hace 5 años. No será fácil encontrarla. No desesperes, hijo. Además, tienes que aprender a ser paciente. No sabemos cuánto tiempo pueda llevarnos esta búsqueda. Por lo pronto será mejor que se preparen para ir a Francia. Tengo entendido por los informes que me llegaron esta mañana a la oficina. Le entregaba un folder con varios documentos, mismos que Terry comenzó a revisar mientras continuaba escuchando a su padre. Que ahí hay varios refugios que no fueron mencionados en la relación que le entregaron a Albert. Al parecer estos refugios fueron formados por asociaciones que nada tienen que ver con el gobierno, y por esto muchas no están registradas. ¿Ves cómo no son tan inútiles mis agentes? El duque se defendía del anterior ataque de su hijo. Terry pasaba los documentos a manos de Albert para que los revisara. George checaba otra parte de documentos, cuando una foto en el diario que sostenía el duque bajo el brazo llamó su atención. ¿Me permitiría ver su diario?, pidió ante la mirada sorprendida de los demás. Por supuesto. El duque le extendía el artículo. ¿Qué pasa, George? ¿Alguna noticia interesante? Albert conocía muy bien a George, así que si él había tenido ese atrevimiento era por algún buen motivo. No, solo que... Bueno, no sé por qué esta foto me llamó la atención. Le mostraba a los demás la foto en el diario. Sí, es extraño que apenas a unos meses de finalizada la guerra en Francia ya se esté ofreciendo una gala como esa, pero tengo entendido que el dueño del teatro lo ha hecho en forma de beneficio para los más necesitados y para ayudar a la reconstrucción de la ciudad. Tal vez lo recuerdes, Terence. Pertenece a la familia Mackenzie. ¿Los Mackenzie? Sí los recuerdo. ¿Cómo olvidarlos? Terry recordaba perfectamente a una de las familias que lo había apoyado y alentado en sus sueños por actuar, corriendo el riesgo de enemistarse con el duque si éste se llegaba a enterar, pero hubo algo que llamó su atención al leer el artículo. Pero no sabía que tuvieran hijos, decía extrañado. Probablemente los tenían en América. Tengo entendido que los últimos parientes de ellos vivían ahí. Puede ser, decía Terry sin dejar de sobarse el mentón. ¿Pasa algo, Albert? Había notado que el rubio seguía observando la foto fijamente al igual que George. No lo sé. Hay algo en la joven que aparece como protagonista de la obra que me llama mucho la atención. Es como si la conociera de algún lado. Se mostraba pensativo, como tratando de recordar. Lo mismo me sucedió. Por eso es que me llamó mucho la atención, agregaba George. Déjame ver. Terry volvía a tomar el diario. No le había puesto mucha atención a la joven, pero ahora que la miraba con detenimiento, le parecía que él también la conocía. Lo más extraño fue que al ver sus ojos su corazón había dado un vuelco inesperado, como si quisiera decirle algo, pero después bajó la mirada a la nota al pie de la foto y al leer el nombre no le dijo nada. Bella Mackenzie. Era la hija de los propietarios del teatro. Según lo que dice aquí, es la hija de los señores Mackenzie. Es extraño. Si yo hubiera visto una mujer con esa belleza, no la olvidaría jamás. Se volvía a ver a Albert, que aún estaba pensativo. Tienes razón. Es muy bella. Su nombre lo indica. Bueno, creo que basta de perder el tiempo. Será mejor que nos concentremos en seguir. Si no, esto nos llevará años.
Dejaba de un lado el periódico y volvían a concentrarse en los documentos que recién les había entregado el duque. Continuará.